y me dicen que todo estará bien, y me funde aliento y fe, y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me vuelva a brindar esa paz que solo tú das. Lléname, sí, yo quiero más de tu paz. Y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me vuelva a brindar de esa paz que solo tú das. Amén. Dios le bendiga a cada uno, hermanos, en esta preciosa noche. Dios bendiga a cada uno de los niños. Así yo doy gracias a nuestro Dios por el lindo privilegio que Dios me concede en esta noche de traer su palabra. Estoy muy agradecido con nuestro Dios por este privilegio. Y así, ya que están puestos de pie, voy a pedir que por favor busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Juan, en su capítulo 14, y vamos a estar leyendo el versículo 6. Aquí dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y atrás vamos a enfocar en la parte de abajo, dice: no te apartes del camino. Amén. Entonces, como les decía, que me gozo de una manera especial, porque saben de que tuve el privilegio de cuidar a algunos de los niños, ¿verdad?, que ahora son jóvenes y están ahí firmes en el camino del Señor, sirviendo al Señor, y están trabajando, ¿verdad? Algunos de ellos trabajan en la música, algunos de ellos trabajan con los niños, y de una u otra forma ellos trabajan en la viña del Señor. Y verdad que nosotros como padres, el Señor nos da el privilegio, ¿verdad?, y nos bendice, ¿verdad?, regalándonos los niños. Pero también ¿verdad?, como padres, también tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad?, de cada niño que el Señor le regala. Cada niño que el Señor me dio, ¿verdad?, el Señor también nos hace responsables, porque, ¿verdad?, los niños no pueden venir solos al templo a escuchar la palabra del Señor. Muchos de nosotros ya, ¿verdad?, como dije, los mayores sabemos que es un camino, ¿verdad?, con lo que estamos familiarizados todos los días, ¿verdad? Un camino sirve, ¿verdad?, para ir de un lugar a otro. Pero ahora vamos a hablar de un camino espiritual, amén. En este camino es un camino recto. Es un camino recto y es un camino limpio. También es un camino de santidad. Entonces les enseñan, ¿verdad?, desde pequeños cuál es el camino verdadero que debemos de seguir, ¿verdad? Porque aquí conocemos, ¿verdad?, el camino secular, pero también, ¿verdad?, hay un camino también. Hay otro camino, ¿verdad? Este camino va hacia la vida eterna, pero existe otro camino, y ese camino va a la condenación. Pero en esta noche nos vamos a enfocar cómo mantenernos en este camino. Porque si nos mantenemos en este camino, vamos a llegar a obtener la vida eterna. Este camino no es un camino en el cual, ¿verdad?, el niño diga: ¿saben qué? Ya me cansé, me voy a apartar. En este camino solo se puede ir para adelante también. En este camino no se puede retroceder. Pero ¿saben lo lindo es de que la palabra de Dios dice ahí que bueno, cuando Jesús les explicaba esto a los discípulos, ¿verdad?, que Él se iba a ir, ¿verdad?, a preparar morada. Entonces surge esta pregunta de Tomás, ¿verdad? Tomás había andado mucho tiempo, ¿verdad?, con Jesús.
Pero le hace la pregunta, ¿verdad? Como que no conocía el camino, ¿va? Pero Jesús, ¿verdad? Que es lindo en misericordia, ¿verdad? Y amor. Le dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y una cosa más, le dice, yo soy la vida. En esta noche, Jesús te dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Para llegar, hermano, a la vida eterna no hay otro camino. Por más que el humano, ¿verdad?, quiera buscarlo de otra forma, no va a llegar a obtener la vida eterna. Porque solo se puede obtener a través de este camino que es Jesús. Pero saben que para verdad comenzar a caminar en este camino, hay pasos que tomar. Hay pasos que tomar. No es solo, ¿verdad?, venir y comenzar a caminar. Hay un paso, ¿verdad?, el primer paso que se da, ¿verdad? Como si un alma viene, ¿verdad?, y no tiene a Cristo en su corazón, ¿cuál es el primer paso que debe dar? Debe de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su alma. Después de esto, ¿verdad?, Dios le da el privilegio, ¿verdad?, que se congregue y comience en este camino, ¿verdad?, que es Jesús. Pero, ¿verdad?, hay un paso más que dar. Ya cuando Dios le da el privilegio, ¿verdad?, de que reciba las clases de bautismo, se tiene que bautizar. Porque Jesús dice en su palabra que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero con la ayuda de Dios, con el poder de Dios y dependiendo de Dios, se puede caminar. Se puede seguir a Jesús, amén. Se puede comenzar este camino y se puede llegar al final. ¿Y sabe cuál es el final de ese camino? Un final glorioso. Es el de obtener la vida eterna. Ese es el propósito, ¿verdad?, por el cual el humano, ¿verdad?, se debe acercar a ese camino. No tendría otro sentido, ¿verdad? Pero no solo es allí, no queda allí nomás. Para obtener la vida eterna, debemos de permanecer en el camino. No podemos apartarnos del camino. Porque en la parte de aquí abajo dice, no te apartes del camino. El que comienza, ¿verdad?, y luego dice, no, esto es complicado y ya me cansé, ¿verdad?, y se separa del camino. No es fácil, ¿verdad?, que va a poder retornar al camino, solo a la misericordia de Dios. Porque sabe que el que ha probado, ¿verdad?, el evangelio, no encuentro una razón por qué abandone a nuestro Señor Jesucristo, el cual, ¿verdad?, fue crucificado por nuestros pecados. Fue crucificado y Él, ¿verdad?, pagó esa deuda, ¿verdad?, porque nosotros no podríamos hacer nada. Solamente Él, ¿verdad?, con su sangre puede limpiar nuestros pecados. Si en esta noche, ¿verdad?, hay alguna visita que haya venido o algunos amigos que quizás, ¿verdad?, se han estado congregando, pero no han dado ese paso, ¿verdad? Qué lindo, no quiero ofender, ¿verdad? Si se han estado congregando y está bien que se congreguen y todo, pero a veces, ¿verdad?, para aceptar a nuestro Señor Jesucristo, el humano a veces no sé por qué tiene que pensar tanto, ¿verdad? ¿Por qué hay que pensar? ¿Por qué para hacer otras cosas no hay que pensar? Pero ¿por qué para verdad entregarle la vida a nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué hay que pensar tanto? ¿O por qué hay que esperar tanto? Hay muchos, ¿verdad?, cuando uno les predica, ¿verdad?, dicen, por ejemplo, los niños, hay niños, ¿verdad?, si el niño le predica al otro niño, le dice, no, estoy muy niño. Si le predica al joven, ¿verdad?, dice, estoy joven y tengo toda una vida por delante. Pero si en Jesús también se puede tener toda una vida por delante, ¿verdad? Si usted, ¿verdad?, viene a Cristo Jesús, es una vida maravillosa, amén. No hay que perder, en Jesús no hay pérdida. En el evangelio no hay pérdida, todo es ganancia, amén.
¿verdad? Porque si dijéramos que allá afuera, ¿verdad? Esto al humano le fuera bien, ¿verdad? Saben que allá solo hay dolor, hay tristeza. Pero saben que para el cristiano lo mejor es mantenerse en este camino, que lo lleva a la vida eterna. Porque nosotros no sabemos, ¿verdad?, en qué momento, ¿verdad?, sea el levantamiento de la iglesia. Pero lo importante es que permanezcamos en el camino. ¿Cómo logramos permanecer en el camino? ¿Verdad que para el cristiano su deleite es buscar la presencia de Dios? Congregarse, orar, vigilar, ayunar, confiar en Dios, lo mantienen en el camino. Buscar la presencia del Señor. Cuando hacemos esto, Dios nos ayuda a mantenernos en el camino. Y a lo mejor, ¿verdad?, nos sentamos algunos días cansados físicamente, pero si buscamos la presencia de Dios, nuestra alma está gozosa. Nuestra alma se deleita en los caminos del Señor. Pero si no hacemos esto, el esfuerzo, ¿verdad?, de buscar de la presencia de Dios, Jesucristo ya hizo su parte. Saben que Jesucristo, ¿verdad?, vino, se humanizó con el único propósito, ¿verdad?, de que la humanidad se salve. El Padre envió a su Hijo, ¿verdad?, al mundo para que Él, ¿verdad?, a través de ese sacrificio, todo ser humano tenga acceso a la vida eterna. Pero no todo el mundo, ¿verdad?, está interesado en entregar su vida a Dios. Muchos esto, ¿verdad?, les hace más fácil estar allá afuera, pero a la final ese camino lo lleva a una condenación eterna. Y el ¿verdad?, el final de ese camino ancho, espacioso, ¿verdad?, donde se puede hacer de todo. Ese camino, sabe que lo lleva, y el final de ese camino es trágico. Trágico. Pero el camino del cristiano, si permanece, su final es glorioso. Glorioso. Yo me esfuerzo, ¿verdad?, en buscar del Señor con la ayuda de Dios, dependiendo siempre de Él, ¿verdad? Porque lo que yo quiero es obtener la vida eterna. Es por lo cual, ¿verdad?, caminamos en este camino. Entonces, para el niño, ¿verdad?, esto a esta edad es un deleite, buscar del Señor. Yo me gozo cuando en esta edad los niños más pequeños, ¿verdad?, le alaban a Dios con una energía tremenda. Hay muchos de los niños, ¿verdad?, que esto, cuando va llegando la hora del servicio, ¿verdad?, están ya deseosos de que los traigamos al templo, ¿verdad? Y el padre, ¿verdad?, tiene que esforzarse por traerlo, porque aquí Dios se glorifica. Dios se glorifica a través de su Hijo, ¿verdad? Y se glorifica en el niño y lo va nutriendo de ese alimento espiritual. Porque ese es el propósito por lo cual nos congregamos. De ser nutridos, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios. Cuando Jesús dice yo soy la verdad, sabe que meditando en la palabra de Dios, es que la palabra de Dios es verdadera. En ella no hay engaño, en ella no hay falsedad. Es una palabra, ¿verdad?, que Dios la da, y la palabra de Dios es una espada de dos filos, tanto corta para allá como corta para acá. Entonces, es lindo el poder escuchar la palabra de Dios desde la banca, pero también es lindo poder hablar de la palabra de Dios. Porque a veces, ¿verdad?, nos podemos estar hablando de otra cosa, pero la palabra de Dios es maravillosa, y ¿por qué no hablar de ella, verdad? Sea es fuente de vida. En ella, ¿verdad?, hallamos
innumerables promesas que Dios hizo, ¿verdad? Si Él ha prometido la vida eterna, la palabra es verdadera, Él la va a cumplir. Hay cosas que, ¿verdad?, pueden ir separando al niño de este camino. Pero saben que como padres, ¿verdad?, Dios demanda de nosotros que instruyamos al niño en su camino. La palabra de Dios dice, para cuando instruye al niño en su camino, para cuando fuere grande no se aparte de él. En nosotros está, ¿verdad?, siempre traerlos y aconsejarlos a través de la palabra. Pero llega el momento, ¿verdad?, que el niño va creciendo y hay cosas allá afuera, ¿verdad?, que lo pueden empezar a desviar de este camino. De este camino que dijimos que es un camino recto, un camino limpio, es un camino santo. Y si dejamos de congregarnos, nos vamos separando del camino. Si dejamos de orar, nos vamos separando del camino. Si dejamos de buscar la presencia del Señor, nos vamos separando del camino. Y cuando venimos a ver, ¿verdad?, ya estamos fuera del camino. Pero la palabra de Dios nos aconseja, amén, permanecer en el camino. Hay que permanecer siempre buscando la presencia de Dios. Y el niño que permanezca, ¿verdad?, y luego pasa, ¿verdad?, a la siguiente etapa, que es de los juveniles, pero se mantiene en ese camino. Sabe, conforme el tiempo que usted va caminando con Jesús en este camino, se va haciendo más fuerte espiritualmente. Pero si comenzamos a descuidar lo que la palabra de Dios nos dice, de buscar a nuestro Dios en ayuno y en oración, tener esa comunión con Dios, ¿verdad?, ¿cómo vamos a permanecer entonces en el camino? Pero cuando llegue ese día, ¿verdad?, en que tengamos que entregar cuentas, ¿verdad?, al dador de la vida, ¿verdad?, usted y yo podamos, ¿verdad?, estar gozando allá en la patria celestial, pero el que, ¿verdad?, vino a Cristo Jesús, le aceptó y se apartó, y la iglesia fue levantada y se quedó, ¿verdad?, y llega ese momento en que tenga que entregar cuentas, ¿verdad?, será penoso, ¿verdad?, porque no permaneció en el camino. Y por no permanecer en el camino, ¿verdad?, no va a obtener la vida eterna. No es de verdad del que comienza, es del que llega al final del camino. Dios nos da el privilegio, amén, de estar aquí en esta maravillosa congregación. Y Dios nos nutre cada día, ¿verdad? Aquí de la palabra de Dios no podemos decir que escasea, porque la palabra de Dios acá siempre hay palabra de Dios. Él es el único, ¿verdad?, en el cual podemos tener la salvación de nuestras almas. Allá, ¿verdad?, afuera hay mucho de la gente, ¿verdad?, le busca por diferentes caminos, pero es que no le van a hallar. No hay otro camino. Jesús es el único camino. Él es la verdad y Él es la vida. El que viene a Él halla la vida, encuentra la vida en Jesús. Pero el que no se preocupa, ¿verdad?, en buscar al Señor, sino que se deleita en la vanidad, en otras cosas, tiene corta vida. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Esa es la razón, ¿verdad?, por qué nos debemos de esforzar siempre de buscar la presencia del Señor. Si buscamos de la presencia de Dios continuamente, ¿verdad?, el Señor está allí presto para podernos ayudar y que tengamos ese final glorioso de alcanzar la vida eterna.
El consejo de la palabra de Dios es que no te apartes del camino. El consejo de la palabra de Dios es que permanezcamos en Jesús. Que permanezcamos en la verdad, amén. Para que nuestra alma no se pierda. Nosotros, ¿verdad? Estamos aquí deleitándonos, escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos, ¿verdad? El niño tampoco no sabe, ¿verdad? Si hoy en la noche viene ese levantamiento, ¿verdad? El Espíritu Santo entrega a su iglesia. Y verdad, y toda la demás gente se va a quedar lamentando. A lo mejor algunos dirán, pero es que yo estaba esperando un poquito más de tiempo. Porque cuando a veces le presentamos, ¿verdad?, el Evangelio a las personas, dicen, muchas gracias, pero a lo mejor en un futuro. Y verdad, como que si fuéramos dueños de la vida de nosotros, ¿verdad? Y la vida depende de Dios. Depende de Dios. Cuando nosotros venimos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros entregamos toda esa voluntad a Dios. De ahí para allá es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que es el que gobierna en nuestras vidas. Pero cuando el humano no ha entregado su vida, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, anda sin rumbo. No tiene dirección. No tiene dirección. ¿Sabe por qué? Y se lo trata de buscar por otro camino. Esos caminos son caminos torcidos. No son un camino recto, no son un camino limpio, no son un camino de santidad. Este es el único camino el cual nos conduce a esa patria celestial. A esa morada que Jesús, de esa morada que Jesús les hablaba aquí en el capítulo 14. Entonces, en esta noche el consejo de la palabra de Dios es que permanezcamos en este camino. Y el Señor, ¿verdad?, nos va a ayudar a que nuestra vida espiritual sea de triunfo en triunfo hasta llegar a ser coronados con la vida eterna. Eso queda de nosotros, el esforzarnos en buscar la presencia del Señor.